Hace unos días escuchamos esto. Tenemos el nuevo Mir Van Book, chicos, la verdad que hemos trabajado mogollón en él. Tenéis aquí todas las preguntas Mir de los últimos 10 años. De verdad que yo no me imagino un material más chulo para estudiar el Mir. Mola un montón. Lo dice bien refrán en mi país, que así como es importante escuchar la voz de la experiencia, también es muy importante que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Así que familia, no me lo pensé y de verdad que me fui corriendo a las instalaciones de MediPlus en la ciudad de Madrid. Bueno, si el mapa está bien, ya debo estar llegando a la academia a buscar el Mir Van Book. Mira, 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 mira. Venga, vamos a entrar. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Un placer. Uy, un placer. Y ahora sí ha llegado el momento finalmente de poder abrir pues todos los manuales que tiene MediPlus y también de descubrir el nuevo Mir Van Book que la profesora Irene pues nos estuvo comentando desde hace algunos días atrás. Así que bueno, para luego es tarde, vengan para acá porque les cuento. Ayer fue que yo pude recibir finalmente este pack que está aquí, que está enorme, con todos los manuales de la academia. Entonces bueno, déjenme hacer un poco porque si no no quedo con la grabación. Vamos a abrir. Mira, si te metes en MediPlus, esto es lo que vas a recibir. Es que pesa bastante. Es una caja enorme, de verdad pesa bastante. Uy, Dios. Con todos los manuales de MediPlus y además con el Mir Van Book. Entonces, vamos a abrirlo. Saben que si ven que me falta el aire es porque estoy con catarro, ¿eh? No sé por qué, pero cada vez que yo grabo un video me suelo enfermar. La vez anterior, el video anterior que les hice hace como un mes, tenía yo una faringoamigdalitis que quizás no se den cuenta, pero es muy intermedio. Pero yo no podía casi ni tragar. Y estaba todo el rato haciendo pausas y era por eso, porque no podía ni tragar. Entonces, bueno, ¡taratata! Ahora sí, vamos a abrir. Y esto es lo primero que vamos a encontrar. Estos son los manuales. No, mentira, esto es especial que aire, tiene mucho calor, ahora que hay bastante calor. Mira la que voy a sacar ahora. Mira que voy a sacar, ¿lo saco o no lo saco? Hematología. Esta es la asignatura de la profe Irene. Hematología, ¿qué les puedo decir? Bueno, la profe Irene se ha convertido, y yo realmente, déjame terminar la idea, se ha convertido en uno de los paradigmas de las profesoras de hematología en este país. Es más, yo vivía en Seychelles, que eso está al otro lado del mundo, y en Seychelles, entre los cubanos que estábamos ahí trabajando con la misión médica, conocíamos a Irene, ya con eso se lo digo todo. Es realmente muy buena profe. ¿Y por qué es muy buena profe? Porque, como dije en el otro video, mira, enseñar es una aptitud, yo creo eso. Hay gente que lo aprende y lo hace muy bien, pero también enseñar es una aptitud. Y hay personas que nacen con esta condición de transmitirte lo que ellos saben de una forma más sencilla, más amena y de que tú lo entiendas. Entonces Irene te dice de una forma muy coloquial lo que tú tienes que saber. Qué sé yo, vamos a suponer la anemia ferropénica, ¿por qué no se pone el hierro intravenoso y por qué se da oral? Ellos te hacen en ese mismo momento un chiste que uno dice, caray, pero ¿está loca? No, no está loca. Lo que pasa es que es tremenda profesora, porque hay muchos profesores que saben muchísimo, pero a la hora de dar la clase al estudiante no le llega. ¿Por qué? Porque se están dando la clase para ellos mismos y tienen que darse cuenta que los que están delante de esa persona no saben nada y necesitan entender de una forma muy sencilla, pues conceptos muy complejos como son la hematología. No sé si vieron el video anterior, probablemente no, se lo repito ahora. Esta era la asignatura que yo más odiaba en mi vida. Yo no podía, de verdad no podía, teníamos incompatibilidad de RH, esta especialidad yo, pero al final me gustó muchísimo y de verdad que las preguntas, mira, en el último simulacro creo que las hice todavía. Reumatología, de reuma no le voy a hablar mucho porque creo que en el otro video hablé bastante de reumatología,
A mí me lo dio el profesor Diego Benavent, un extraordinario profesional, me parece, y un extraordinario profesor. Se lo recomiendo. Reumatología es una asignatura que yo tampoco, no era de mis preferidas, y se convirtió en la más preferida. Para que ustedes vean que a veces uno se equivoca y uno dice, ay no, yo no voy a estudiar esta especialidad porque no me va a gustar, pero tú sabes lo que es la especialidad, tú sabes de qué va realmente, tú sabes dónde tú vas a trabajar y cuáles son tus opciones. ¡Cállate la boca! Yo pienso que primero las personas deben un poco pues tratar, ¿no? Aventurarse, tratar, buscar información, probar, porque tú no sabes si te gusta una cosa si tú no la pruebas. Tú tienes que probarlo para saber qué te gusta y para poder emitir un criterio. ¿Cómo tú vas a decir que no te gusta una cosa si tú no tienes ni la mera idea de lo que es? Eso me pasó con reuma, yo no tenía ni la mera idea. Yo reuma era las abuelitas que tienen tremendo dolor en las rodillas. Pues mira que no. No voy a decir la frase cubana que tengo en la cabeza, pero me equivoqué en mis impresiones. Vamos a dejarlo así, que está más bonito. ¡Ay, Dios mío! Mira el manual que toca ahora, mira esto, mira el manual que toca. Me he traído hasta el corazón, caray. Este es el manual de cardiología. Asignatura top, esta o es la segunda o es la tercera, pero siempre está en el top 3. El manual de cardiología, como sabes, el profe Borja es el director, es cardiólogo. Bueno, miren la primera página, aquí vemos la estadística de la asignatura. Obviamente cardiología está aquí, en el top, en lo más alto de la cima, porque es una de las más preguntadas. Bueno, luego vendría el índice con todos los temas. Como ven, es un manual bastante extenso, pero ya sabemos que es una asignatura muy preguntada. Y ya comienzan, bueno, los capítulos. Miren qué cosa más bonita, o sea, yo no sé si saldrá bien. Miren qué cosa más bonita. Cuánto color, les juro que yo esto me lo imagino así mismo en el examen. Y ahora dirán, caray, ¿por qué si te lo imaginas? Hiciste 11 preguntas mal. Bueno, ahora te voy a decir la respuesta, porque yo estudié cardiología en el año 2023. Di un intensivo de cardiología y me puse que no fallaba una. Pero después de 2023 más nunca estudié cardiología porque empecé a estudiar otras asignaturas. Y el resultado es que ahora se me ha olvidado muchísimas de las cosas. El 80% se me ha olvidado. Pero ya ahí en la cama tengo todo preparado para empezar a estudiar cardiología. Lo voy a hacer muy bien, lo voy a poner mucho empeño para tratar de mejorar el rendimiento. Bueno, miren, imágenes ecocardiográficas, que yo realmente creo que esto en algún momento, más temprano que tarde, saldrá. La ecocardiografía. Seguimos con oftalmo. Oftalmo es la única quirúrgica que a mí me gusta. Ay, Dios mío. Oftalmología. El profe de oftalmología. ¿Qué me gustó de la clase? Mira, yo, como les dije en el video anterior, yo no aguanto 4 horas de clase mirando a mi profesora ahí todo el tiempo. Yo no lo aguanto. Es mi personalidad. Las aguanté. Las aguanté y te voy a decir por qué. Porque la clase de oftalmología fue extremadamente dinámica. Estuvo lleno de esquemas pequeñitos que te dicen, si en la pregunta a ti te dicen esto y esto, lo que tienes que marcar es esto. Y si en la pregunta la imagen te ponen esta imagen, eso es aquí. Eso es lo que tienes que marcar. Esto es supongamos, una trombosis de la vena o una oclusión de la arteria central de la retina. ¿Me entiendes? Fue muy dinámica, fue una cosa muy rápida, sí. Y todo muy sencillito. Así es como deberían ser las clases, porque señores, vamos a estar claros. Aquí todavía no nació el ser humano que se puede aprender 17 libros o 21 libros, que son los que trae MediPlus, e irte para allá, para ese examen, a recitar los 21 manuales. Eso es imposible. Entonces aquí hay que trabajar mucho los esquemas. Oftalmo está muy buena. Otorrino, la dimos hace poquito. El profe, miren, el profe de otorrino, jovencito de verdad, y me gustó mucho una cosa, y lo voy a decir aquí, se lo voy a reconocer, y es que todas las veces que los alumnos le preguntaban al profesor sobre dudas, él detenía la clase e inmediatamente volvía a explicar lo mismo que había explicado hace 10 minutos atrás. ¿Hasta aquí? ¿Bien? ¿Sí? ¿En casa bien? ¿Me paráis? Bueno, me paráis. Si no decís nada es que intuyo que bien. Más imágenes, más cositas lindas, ¿ven? Esto es lo que se agradece de un libro, que sea delgadito. No necesito ir al MIR sabiéndome un tratado de otorrinolaringología. Si algún día me hago otorrinolaringólogo, quizás sí necesito el tratado. Pero para ir al MIR con esto, me parece incluso hasta excesivo, fíjate. Aquí está suficiente, lo que necesitas para hacer el examen. Esto es poquito a poco. En el MIR vamos a hacer preguntas bien y preguntas mal. Yo esto lo tengo más que claro. Honestamente, cuando yo empecé la preparación para el MIR, yo como que me cogía más lucha, no dormía, me levantaba a las 2 de la madrugada. Pero según me he hecho más vieja, me he dado cuenta que hay que tomárselo con calma, definitivamente. Porque al final te van a salir preguntas para las cuales tú no estás preparado porque no te las estudiaste, porque no te las esperabas en primer lugar. Habrán algunas que sí te las esperabas, pero bueno, esas van a ser la minoría.
Entonces bueno, ahora les voy a mostrar el Mir Van Book. Primero, no es que me he comprado 2 Mir Van Book, no, mi economía no da para eso, en realidad. A mí me dan la opción de escoger un Mir Van Book que sea en un solo tomo, lo que pasa es que sería así de gordo, porque realmente es bastante gordo el Mir Van Book, o lo puedo coger en 2 tomos, así. Y también lo puedes escoger en el que el lomo del libro, esto me lo enseñó la profe de biblioteca cuando yo estaba en segundo grado, que esto se llama el lomo. El lomo del libro puede ser normal, el de toda la vida, sin anillas, o puede ser este, que es de las nuevas generaciones, del siglo XXI, que es con anillas. Entonces yo, como ya les dije, las anillas me vienen muy bien porque me acuesto en la cama a estudiar, le dije, no, dámelo en 2 tomos para que no sea tan grande y dámelo con anillas para yo poder pues manejarlo mejor. Bien, el Mir Van Book, una pasada, como dicen en España, esa es la verdad. Está muy bueno. Venga, se lo voy a enseñar. A ver, para que para el video. Este es el Mir Van Book. A ver, el corazón aquí. Para que el profesor Borja me perdone por haber hecho tan mal el último simulacro de cardiología, que todavía tengo vergüenza. Para el otro voy a salir mejor. Entonces, bueno, el Mir Van Book. Miren, esta es la primera página. Aquí es la presentación del primer tomo. Aquí vienen ya las especialidades por orden alfabético con todos los temas, ¿verdad? Y aquí, bueno, el colectivo de autores que bastante que trabajaron y se merecen su espacio. Y entonces, bueno, cardiología es lo primero que aparece. Porque bueno, con la letra C, no es que el profesor Borja dijo, no, yo el director, yo la primera asignatura. No, es que realmente es la C. Ahora que lo pienso, anestesia es con A, pero bueno, ¿qué sé yo? Eso no es importante, familia, no nos vamos a detener en eso. Entonces, bueno, ay, para que el pelo este no se me meta en la cara. Aquí viene primero la pregunta, ¿ves? Te ponen el año en el que la pregunta salió, esta fue en el 2021. Te ponen la pregunta de lo más bonita y las posibles respuestas. Luego te explican cuál era la respuesta correcta y lo mejor es que te dan esto que está aquí, que es el código QR. Entonces, si te compras el libro, ¿qué es lo que va a pasar? Que si te quedaste con alguna duda, no entendiste algo, tú escaneas con tu teléfono aquí en este código QR e inmediatamente pues te va a salir el profesor, aunque no seas de la academia, esto te va a salir el profesor y te va a dar la explicación. ¿Por qué el código QR es importante trabajando con este Mir Van Book? ¿Por qué? Porque hay algunas asignaturas como oftalmología, esto se lo hago con propiedad pues ya dice todas las preguntas de oftalmo, que está aquí en el segundo. Hay algunas que cuando tú estás leyendo la explicación al final te ponen 3 punticos y esos 3 punticos uno dice, bueno, ¿y ahora esto qué es lo que es? ¿Esto es continuará la película o qué? No, es que mira, la explicación quizás era tan larga que no vale la pena ponerlo aquí porque te va a ocupar mucho espacio. Y el objetivo no es hacerte un tratado, los Nelson antes de pediatría, no sé si aquí en España se estudiaba con los Nelson, pero en Cuba sí, que eran unos libros así, unos tomos así. No, aquí te escriben lo necesario, lo que tienes que saber, el concepto principal, te lo explican muy bien, pero al final si tienes esos 3 punticos es porque tienes que irte a ver el video, porque en el video te van a dar muchísima más información. Por eso les digo que esto de los QR es una enorme ventaja. Si tienes la posibilidad, primero, si eres de Mediplus, chapo, perfecto, aquí vienen tus libros. Si no eres de Mediplus y los decidiste comprar, cosa que creo que también es posible, tienes que llamar a matriculación a Lorena, que creo que es la chica que tiene que ver con esto, una maravillosa persona, súper majísima. Pues nada, que te puedes comprar los manuales y también puedes acceder a este tipo de material y a las clases, a lo que son las explicaciones también de las preguntas. Entonces, bueno, quería hacer este video para que vieran todos los manuales, lo preciosos que están y sobre todo para que vieran el Mir Van Book, que ciertamente sí lo tengo, es una maravilla, se los recomiendo 100% si quieren estudiar el MIR. Entonces, bueno, no tengo ningún problema en responder los comentarios, cualquier cosa que me quieran decir. Siempre, como siempre digo, estoy aquí para ustedes, para conversar, para aclarar dudas sobre el tema MIR y la preparación. Y pues nada, vamos a ver si seguimos estudiando, seguimos preparándonos para ver si alcanzamos ese sueño, que en mi caso lo que yo quiero es tener una plaza de médico en una especialidad médica, me da igual cualquiera, la verdad que sí. Por suerte no tengo un amor patológico ni platónico por ninguna especialidad médica, yo con que sea médica yo feliz, cualquiera la que sea, porque al final yo decidí ser médico y sé que en cualquier especialidad médica me voy a sentir bien. Entonces, bueno,
ese es mi objetivo. Quiero de verdad salir muy bien, al igual que quiero que todos ustedes salgan muy bien, que disfrutemos la preparación y sobre todo que nos convirtamos en unos mejores profesionales para cada uno de nuestros pacientes. Entonces, como siempre digo, los quiero mucho, les mando un beso, un abrazo, cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto. Y apúntense en MediPlus. Chao.